Buenos días desde Gijón. El vóley vuelve al pabellón de la Arena, aquí en Gijón, para un espectacular partido que promete ante dos equipos que tienen alguna que otra aspiración. Chema, ¿qué nos cuentas? Buenos días. Sí, bueno, a ver, la verdad el partido sí que se presenta entretenido e interesante. Allí fue un 2-3 y bueno, la verdad un partido muy guapo, pero empezó, yo creo que empezamos 0-2, empataron a 2 y cuando ya parecía que tenías el partido perdido, pues bueno, al final consiguieron levantarlo y venirse con 2 puntos que supieron a gloria, la verdad. Independientemente de eso, el partido fue muy guapo. Y bueno, pues luego por tema de la clasificación, pues sí, también están muy parejos ambos equipos. Entonces, bueno, cabe destacar la ausencia de Curro por lesión y bueno, Curro siempre lo comentamos, es un jugador muy experimentado y nos da mucho, suma mucho al conjunto gijonés, le suma mucho y bueno, pues vamos a ver, ya el fin de semana pasado en Boiro ya no jugó Curro y aún así, bueno, jugó Elvis de receptor y bueno, pues vinieron con los 3 puntos. Bueno, parece el equipo, yo creo que supo asimilar esa ausencia, de que ante un poco el jugador que te sacaba las castañas del fuego, y yo creo que arrimaron todos un poquitín el hombro, jugaron un poco más como equipo, más ordenados, y bueno, pues como te digo, se vinieron con los 3 puntos. Bueno, vemos la clasificación, ahí lo estáis viendo, Textil sigue dominando la clasificación, un solo partido perdido, 43 puntos, vamos, un poco que decir. Sí, y luego estamos todos los demás, hay 4 equipos con miras a ver quién queda segundo y tercero. Está San Sarniño, 30 puntitos, Arona y Cis Torrianos, 27 puntos. El partido de hoy trascendental para poner y marcar territorio. Sí, es cierto que bueno, tenemos un partido más que ellos, si no me equivoco, 15 y 14, pero sí, la verdad es que el partido, bueno, es muy importante, sí, es muy importante en este sentido, por el tema de clasificación. Y yo creo que también a nivel mental, a nivel de moral del equipo gijonés, yo creo que un poco hay vida más allá de Curro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo si somos capaces de, como digo, suplir esa importante baja. Y bueno, sí, pues yo creo que es el mismo 6 que jugó en Boiro. Van a jugar de receptores Michael y Elvis, Manuelito de opuesto, Santi al pase y Bruno Cosío y Adrián Moracho de centrales. Sí, viene siendo un poco la tónica más habitual en el 6 Gijones. Empezamos con saque, creo. Sí, empezamos con saque. Bueno, cómo están colocados los equipos. Yo creo que va a empezar Santi al saque. Sí, colocador en 1, cambia los líberos, el gran Alexis Valido en el equipo. Un ejemplo deportivo ya no solo de calidad, sino de duración, de durabilidad. Viendo a sus 48 años, está ahí dándolo todo. Sí, el mes que viene cumple 48 años, jugador muy querido en Gijón, jugó muchos años aquí, excelente persona y excelente jugador. Bueno, pues empezamos con Elvis al saque. Saque flotante. Bien, la defensa de Elvis. El primer bloqueo. Que cierra muy bien el bloqueo. A Michael, que no puede superarlo. Había sido bueno. Sale Bryce de líbero en recepción y va a seguir Dani Madrid en defensa. Bueno, vamos a ver si salimos. Bueno, yo creo que se le quedó un pelín bajo el balón ahora al sacador y no consigue pasar la red. Bueno, pues Moracho, que bueno, normalmente saca en salto flotante y suele buscar al receptor delantero, suele sacar de 5 a 5. Vamos a ver, hombre, yo creo que evitar a Alexis sería lo suyo. Bueno, pues
lástima, pegó arriba. Bueno, buscó al atacante también de 2. Era bueno el saque, le obligó a recibir muy alto, pero bueno, pues consiguieron seguir por el centro y bueno, la defensa de Morocho no tocó arriba, tocó la lona. Vamos a ver, saque en potencia. Muy bien, Elvis en rece, perfecta. Bueno, pues no aprovechamos esa bola que había quedado, que había pasado en defensa del primer toque, no lo aprovechamos, cerró muy bien el bloqueo, se le había quedado un poco interior a Manuelito, esas bolas para un diestro son más complicadas y bueno, le cerró muy bien el bloqueo. Bueno, pues llevamos 2 puntos y fueron 2 saques fallados. El equipo visitante no está muy atinado con el saque. Ahí va Manolito. El marcador pone 1, pero son 2 puntos porque Sí. fallaron 2 saques. No, es correcto, es correcto. Yo por lo menos lo tengo cuantificado. Ahora. Y se le fue a Manolo, Sí, a Manolito. Se le fue. Veamos a ver cómo se comporta hoy. El otro día, vamos, fue impresionante contra Textil. Qué partidazo se nos marcó Manolo. Impresionante. Bueno, recordemos que, como digo, es un jugador muy joven, 19 añitos todavía. Y bueno, pues efectivamente tiene que darle mucho a este club y bueno, hay días que está más afortunado y días que está menos afortunado, pero siempre suma. Bueno, pues era bueno el primer tiempo con Bruno, pero le cogieron muy bien también. Ahora el bloqueo, nos está haciendo mucho daño el bloqueo del equipo visitante. Bueno, pues sí, pedían tocada. Obliga a pedir tiempo a Manolo porque, bueno, efectivamente nos está costando mucho salir con errores en ataque. Ellos están muy bien en el bloqueo, pero bueno, 7-2 y los 2 puntos, como digo, los 2 puntos que llevamos en el marcador fueron saques fallados de ellos. Consecuentemente tampoco podemos hablar de que estemos muy acertados. Sí es cierto que no estamos sufriendo, bueno, estamos recibiendo relativamente bien, pero luego a la hora de materializar, de consolidar la salida con los ataques, pues nos está costando mucho, ya digo, pues echando balones fuera o también con acierto de ellos en el bloqueo. Como digo, son 5 puntos de diferencia y los 2 que llevamos pues, fueron saques fallados de ellos, así que yo creo que hay que ajustar un poco más, buscar otras opciones a lo mejor de salida y venga. Yo creo que hay que poco a poco empezar a entrar en el partido pues a base de meter baloninos, de pasar los balones y luego ya iremos un poco ajustando más los ataques. Bueno, buena recepción. Rápida ahora. Que Michael fuera cazado, impresionante el bloqueo. Sí. Bueno, ya tenía dos bloqueadores y efectivamente la bola era rápida, la bola de Santi, el pase era rápido, pero ya estaba muy bien cerrado, muy bien fijado ese bloqueo. Bien, Elvis otra vez. Bueno, pues venga, vamos Manuelito, a ver si... Esta vez atravesó el bloqueo. Sí, le pega muy duro. Y bueno, yo creo que, como digo, hay que ir cogiendo confianza. Vamos a ver si con el saque de Michael nos puede meter un poco en set. ¡Qué buen saque! Conceden free, es un free, a ver si somos capaces de aprovecharlo. Buen free. Hoy se le queda muy corta, muy baja a Santi la bola. Otro free. Da otro free. A Bruno y con el pie, Alex, impresionante. Nuevamente opción de jugada para los jovianos. Buscó Elvis las manos en el bloqueo. Y qué gran bloqueo. Bien, ahora Bruno. Sí. Bien, ahora. Qué gran bloqueo de Bruno.
Bien, ahora Bruno, pues buscábamos eso, pedíamos un poco. Bueno, yo pensábamos que iba a ser más fácil porque tuvieron que conceder 2 frees, prácticamente 3, pero en cualquier caso yo creo que el saque de Michael había hecho daño. Buen saque. Impresionante. Perfecta la recepción de Alex también. Muy bien, Manuelito en defensa. Ahí va Michael. Se le quedó corta, 4 toques, bola para Arona. Sí, iba un poco pasada la varilla, la bola había sido muy buena, la defensa. Y bueno, el bis con la izquierda, bueno, le costó un poco más de trabajo llegar a la varilla. Pues al saque Darío. Out, fue fuera. Bueno, pues un error no forzado también, porque además de hecho había quedado 1 contra 1, Bruno no había llegado al bloqueo, se había quedado con su par y bueno, estaba al opuesto pegando solo con el bloqueo de Elvis. Bien, Bruno el saque, bueno, la rece. Pues segunda bola que se va. Sí es cierto que ahí ya tenía el bloqueo metido, se había fijado bien el bloqueo, se había quedado con el central y tuvo que buscar más la diagonal y bueno, el ángulo se le pasó un poquitín. Buen saque otra vez. Bueno, pues una pena porque había hecho daño el saque, había pasado directamente al campo, no pudimos aprovechar ese balón muerto en la red. Bueno, 6-10 y yo creo que independientemente que antes, bueno, eran 5 y ahora son 4, pero bueno, quizá los puntos empiezan a ser un poco ya más disputados, bueno, más competidos, más trabajados por... Vamos a ver si conseguimos salir a la primera, saque en potencia. Bueno, sufriendo otra vez en la red, con ese saque en potencia. Bueno, muy bien, Santi en el 1 contra 1. Pero no pudo levantarla Michael. Le había cogido bien el 1 para 1. Santi en el bloqueo, pero bueno. 6-11. Consiguieron reconstruir y... Espectacular el saque, pero buena la recepción. Bien, Manolito. Otra bola. Devuelve a Manolito y... ¡Tremendo! ¡No pudo! Zapatazo de Manuelito. No pudo levantarla, Alex. Venía muy duro de arriba abajo y... No pudo Alexis. Zapatazo tremendo, como bien dices. Y punto 7 para el Gijón. Y a punto de llegar, pero superó el bloqueo. Sí, pilló a la defensa muy atrasada desde la pipe y bueno, tocó la red, entonces cayó en la línea de 3 metros y ya no le dio tiempo a llegar a los defensores de segunda línea. Vamos a ver, flotante, a ver si conseguimos ajustar un poco más la recepción. Bien, Elvis. Bien. Ahí está. Muy bien. Bien jugado ahora, muy bien Santi. Y Moracho que no perdona. Sí, yo creo que es importante empezar a tocar centro porque las puntas, antes los 3 ataques de Michael tenía el doble bloqueo bien fijado y bien cerrado, hay que empezar a tocar centro para tratar de dejar las puntas un 1 para 1. Buen pase ahora, muy bueno el pase. Sí, el bloqueo de Manolito que se fue fuera. Sí, buscó muy bien las manos de Manuelito. 8-13. Muy bien amortiguado ahora Michael. Y ahora sí que no perdono. Bien, muy bien otra vez. Siempre lo comentábamos, el momento que fijas un poco a los centrales, nuestros puntas lo tienen mucho más cómodo porque pegan 1 contra 1. Si casi no tocamos centro, no aprovechamos los centrales, pues sus bloqueadores se van a ir a la punta y va a ser más complicado para nuestros atacantes. Vamos a ver, Moracho sigue buscando al delantero, a 2. Muy bien, ese primer tiempo y bien la mano de Moracho. Concedemos free sobre Alexis.
No perdonó, tampoco Uno perdonó contra uno. el capitán Carlos Javier Hernández, el capitán del Arona Playa de los Cristianos, que precisamente es el que se dispone a sacar. 9-14, 5 arriba, sigue Arona. Ahí va el saque de Carlos. Le llega para Michael, se le queda el bloqueo y la palmea. El más listo de la clase. Bueno, pues sí, la verdad es que todo el mundo quedó ahí mirando, dudando y la verdad aprovechó. Es que sobre todo era el toque anterior, si era bloqueo era red, pero no, fue claro, fue bloqueo. La red, Y se fue. muy bien No, tocada el tocó. bloqueo, muy bien buscada la mano, muy arriba. No pudo cerrar bien Michael. Había pegado muy alto. 11-15. Muy bien Elvis en rece. Y Bruno, que no perdona. Sí, el colocador. Tiene mucha importancia que entre Bruno en juego, porque al faltar el amigo Curro Sí. restamos ciertas opciones en el ataque. En las puntas. Entonces, bueno, sí es cierto que, como digo, hay que salir por centro. Bruno es muy fiable. ¡Oh, espectacular! Muy bien, Manolo levantándola desde abajo. La salva Michael y out. Bien, ahora, bien, no pudo sujetar en defensa el colocador del equipo de Arona. Bueno, os invitamos a que participéis con nosotros en la retransmisión, nos dejéis vuestros comentarios en el chat para hacer esto más animado, porque se nos antoja que tenemos un buen partido. Se le quedó el saque. Era una pena porque estábamos a 3 y bueno, parece que te metes en el set. Pero me gusta una cosa, que últimamente estábamos entrando tarde a los partidos. El primer set le hacíamos como una laguna, luego entrábamos en el juego y hoy están ya en el partido. Sí, bueno, empezando perdiendo 2-7-2, pero sí. Sí, pero no esa pájara que nos ha entrado en algunos otros partidos. Sí, está claro, está claro. Bueno, pues le cerró muy bien ahora el bloqueo a Elvis, que llegó un pelín tarde y ya cogió el balón un poco abajo. Y 12-17. Vuelven los 5 puntos. Uy, dificultades en la recepción, pero pasó la bola al final. Bloqueo, la salvaron. el apoyo de Alex. Otra buena Muy bien salvada la de defensa de Manolo. Manuelito. Elvis. Y punto. Bueno, pues importante el punto, efectivamente. Había estado bien el bloqueo. Estuvo bien Alex también en el apoyo y bueno, muy bien Manuelito en la defensa porque el ataque del colocador del equipo de Arona había sido muy duro, ¿eh? Había sido, uy, se le va. Se le fue largo el saque. Sí, se va el saque, es una lástima, no Pues cayó. 13-18. Los saques, bueno, normalmente Bruno caen, vienen con mucho peso y caen, pero bueno, pues tardó un poco más de lo debido en caer. Bueno, siguen siendo 5, llegamos a los puntos más decisivos o más importantes, vamos a decir. Sí, necesitábamos un pequeño reón. Sí, el punto, decimos que a partir del punto 20 hay que ir a muerte ya. Bueno, la salvó. Buen saque. 4 toques. Punto 19. Espectacular el saque. Sí, había venido duro. Mira, estamos hablando de Michael, que es el receptor de más garantías y aún así sufriendo, sí. Antonio Sauceo. Ahí va, otro buen saque, pero esta vez la recepcionó mejor. La pasa Fribol para Arona. La levanta. Manuelito. Michael adentro. Está muy fino Manuelito en defensa hoy. Sí. Me está gustando a mí, sí. Bueno, independientemente del ataque, el ataque sabemos que es un pilar fundamental en el equipo gijonés, pero bueno, que está sumándole las prestaciones. Santi se le quedó ahora, la mano no estaba lo suficientemente dura.
Pues llevamos 4 saques o 5 de regalo. Claro, Son puntos que contra estos equipos no... no puedes regalar nada, está claro. Bueno, la red ahora. Y arriba, punto. Y otro latigazo de Manuelito, que da igual donde te pongas y cómo ponga los brazos, y lo que amortigues o no amortigues, porque con lo duro que le pega. Sí, porque además estábamos viendo que el gesto técnico del defensor había sido bueno, había metido la cadera hacia adelante y los brazos hacia atrás con el fin de amortiguar, pero ese balón viene muy duro y aquí le pegó en el techo, claro. Buen saque ahora de Elvis. Pues bueno, la red también, Busarem. Bueno, pues 21-15, son 6, se me antoja muy complicado. Se antoja muy complicado este primer set. Han sabido gestionar esos 5 puntos que nos sacaron al inicio del partido y sí, ahí estamos, con ellos. Sí, efectivamente. Otra vez sobre Manuelito, tremendo. Pero ya casi la tuvo. Mira, está comentando Alexis con el bloqueo, es mía, la línea. El bloqueo lo deja a la línea. La verdad, Alexis, estamos hablando que es de los mejores en su puesto y bueno, pues se le escapó por muy poco, la verdad, venía muy duro, como digo. Y yo creo que se empiezan a dar cuenta un poco que es la salida que más facilidad, muy buena la red de Alex otra vez. Sí, impresionante. Pues la canta fuera. No lo vamos a ver en esta repetición porque justo nos queda esa esquina fuera, entonces no lo podemos saber. La verdad me pareció dentro. Yo creo que a mí también. A mí me pareció honestamente dentro, también. Pero no estoy seguro, también lo digo. Pero bueno, punto 17. Veamos si sirve para que se arrime un poco el CIS Jovellanos en el marcador. Muy buena la red de Alex, que le da igual recibir adelante que atrás, que en salto, que... Espectacular Andrés Hernández. Exagerado Alexis, la recibió con un pie en el aire, en movimiento, desplazado hacia atrás y le da igual, porque la bola fue perfecta al colocador, que bueno, consiguió ponerla a salir en primer tiempo. Estamos sufriendo, no aprovechó ahora esa bola. Y gran bloqueo de Bruno. Bien, Bruno cerró muy bien. Seguimos sufriendo mucho en Rece, yo creo que hay que ajustar un poco más la recepción porque si no... Buen saque de Manolo. Y otro bloqueo, pero esta vez se quedó en la red. Ahora Santi buscó bien. Se quedó en la red. 23-18. Pues punto 23. Cambio. Quitar al central. Mira, pues lo que decíamos antes, siguen en el entorno de los 5 puntos. Sí. Ese déficit que tuvimos al arranque del set. Y la salvaron. Pues Arona bloquea bien, toca en la red y impide. La verdad es que fue mala suerte también, va a caer justo la cinta. Llegaba Santi con opciones a tocarla, pero dio en la red. Yo creo que hay que animarse un poquitín más, estoy viendo al equipo un poco achu, hasta ahora pidiéndoles un poco más de intensidad a Manuelito, dando palmas, bien la red ahora. No, se le cazaron. Juega Elvis, Michael, se la vuelven a cazar, tocaron en la red. Sí. Tranquilidad, bueno, sí, tranquilidad. Es que la segunda árbitra había pitado red del Jovellanos y no era, efectivamente. Bueno, pues 18-24. Árbitros que no mencionamos son Celia Bércelo y en segunda está Cristina Álvarez y en la mesa Carmen Rodríguez. Pues se le fue. Bueno, pues otro fallo. Punto que certifica. Hay que animarse, chavales. Sí. Pues bueno, vamos a tomarnos una pausa para la hidratación. Sí. Nico, quita la nora, hijo. No, ahora no, si marchas no, pero si estás aquí, quita la nora.
Bueno, una jornada ahí veíamos cómo veníamos hace un momentito la clasificación. Vamos a ver qué partidos nos depara esta jornada. Ahí los tenemos. Textil 3-0. Ayer 3-0. Ganó Textil, que está intratable. El pasado, hace 15 días, se vio un bonito partido aquí. El equipo lo peleó bastante bien, pero Textil no dio opción. Ninguna. O sea, qué decir, y eso que no se jugó bien, pero qué va, no hay manera. Pues ahí vemos los partidos, los ya jugados y que tenemos en juego ahora también paralelamente a este, el Vóley de Umbría contra Extremadura Almendralejo, ¿vale? Club Voleibol Vigo jugó contra Palencia en Vigo y los chavalinos pues marcaron un 3-0. Soria Extremadura también se jugará esta tarde. Y luego teníamos también que se jugó el Valladolid contra el Boiro, con un 3-1 favorable al Boiro Rotogal. Por lo tanto, como veis, la clasificación que ya la repasábamos antes, por arriba pues está bastante entretenida en la disputa de ese segundo puesto que de momento domina San Sadurniño. Pero tenemos muchas cosas aquí por abajo, como veis también hay bastante igualdad entre los 3-5 últimos, hay 5 puntos que todavía son salvables en cualquier caso, por lo tanto, vamos, bonita la clasificación de esta Superliga Masculina 2, que nos restan todavía unos cuantos partidos para ver cómo se certifica. Vamos a afrontar vamos a poner bien el marcador, que no lo hemos puesto. Ah, sí, perdón. Sí, está puesto, sí. Está bien puesto. Bueno, pues sin cambios en el equipo japonés. Debería decir que sin cambios también. Y desde donde saltó Elvis, con qué confianza. Es Elvis Mike, el hombre, perdón. Elvis es el que va a sacar ahora. Con qué confianza rubrica ese primer punto del segundo set para Alciz Jovianos. Pues un error más de saque. Pues Michael se le fue. Mira, una de las cosas importantes del partido de Textil fue que poquitos errores. O sea, quiero decir, nos ganaron, pero nos ganaron ellos por aciertos del equipo santanderino. Ahí está, qué buena. Ahora sí que Michael bloqueó con poderío. Bueno, pues 2-2. Vale. No tuvo opción a la corta. Andrés Hernández fue quien lograba ese punto y además se pone al saque. Bruno la pilló, se la cazaron, buena recepción
La salva Elvis. Y tocaron. Pues 3 iguales. Gana pues. Quiero explicar que estábamos llamando al bueno de Obi, le estábamos llamando a Andrés Hernández, pero porque en el acta que nos pasaron ponía que venía con el número 4. Y obviamente, o sea, Obi en el acta nos sale con el número 1, resulta que trae el 4, ¿no? Por eso es el error de estar llamándole a Andrés cuando obviamente es Obi Kamba. Obi. Así que disculpas para el bueno de Icamba. 3-5 y cuarto punto con ese saque. Buen saque. La vuelve salva. Y el bloqueo que se queda en la red. 4-6. Sí, está entrando mucho en juego Manolo, pero también Michael está poniendo ese contrapunto para no centrar tanto la defensa de Manolo. Al saque Antonio. En la defensa brutal. Y contra el bloqueo. Espectacular. El remate de Darío. Y Bruno. Tocadita, muy buena. Y contra el bloqueo, blockout. Punto B para Arona. Resultando ser el jugador más definitivo del conjunto local. Un poco de responsabilidad, falta de turno, Michael y Manolito. Muy bien, en el segundo tiempo, Rolando. 6-9.
Bueno, se levantó. Venga, free ball para Arona. Veamos cómo defendemos esta jugada que está muy disputada y así fue con ese gran remate de Obi, precisamente ante el cual no pudieron hacer nada. Sí. Ahí está, espectacular, Michael. Tiene que entrar en juego Michael, como decimos, para, aparte de esos buenos puntos que hace espectaculares desde la PAI, el poder dar alternativas, que se salga el foco de atención sobre Manolito. Buen bloqueo. Otro, van dos. Va a haber free ball. Y ahora le cazaron a Manolito. Sí, está Darío muy encima ya. 7-11. Y block out, punto. Buena, Bruno. Y en esta ocasión el bloqueo, pues no sé exactamente qué pitaron. Se tragó el bloqueo. Cayó entre el cuerpo de Michael y la ropa. Muy bien, la red ahora. También, primer tiempo, no consigue Elvis detectarla. Bueno, bueno. Sí, sí. Muy rápido de brazo, Bruno. Muy bien, era un balón muy difícil, ¿eh? Bueno, son 3. Vamos a ver con el saque de Michael. Pues punto directo. No le hagan interferencia, no pasó los profesores. Parece que se anima un poco el equipo, el público, a ver si consigue trasladarle algo al equipo que también lo necesita, pues otra vez muy buena la red. Otra vez el zaguero de Manuelito, ahora sí le caza el bloqueo y él. Bien Bruno, muy bien Bruno el bloqueo, cómo aguanta. Una de las características de Bruno es, como lo comentamos, sobre todo en el ataque, que aguanta mucho en el aire. Le leyó muy bien ahora la pinta, al atacante y consiguió estirar ese brazo y meterla para abajo. Muy bien, Bruno. Bueno, pues es uno ya.
clarísima porque esa bola era defendible. Ahí no se entendieron entre Manuelito y Michael. Vamos a ver si conseguimos una buena refe. Bueno, ¿qué traes? Otra vez Manuelito. Se le fue. Ahora un poco le da el ataque. Bueno, claro. Estamos cargando todo el peso Normal. del ataque. Pero bueno, yo hay una cosa, luego Manolo que te puede explicar, si Manuelito se divide atrás con el Bisarante, quizás sea el atacante más... La defensa, el ataque. Michael. Bueno, el bloqueo de Elvis, que, bueno, con fortuna da en la cinta. Bueno, free para el Cid. Ahí va Michael. Y adentro. Rocambolesco punto. Parece que se anima un poco ahora el equipo gijonés, que se está a punto de este tipo. Bueno, comentaba que Manuelito atrás, un poco lo que más se va a sumar con Elvis adelante, que es el atacante un poco quizá que más al menos jugar, sea más allá de Michael. Pues la cantan buena. La cantan buena, yo no aprecio. Sí, entró. Estamos en el partido, todavía no llegamos a los puntos decisivos. Otro balón para Manuelito. Y out. La cantan fuera también. Pues la verdad, a mí me pareció buena también. Yo se la vi buena. Y tiempo muerto que pide Manolo. Sí, porque se van de 4, llegando a puntos importantes y bueno. Bueno, vamos a ver si conseguimos acercarnos un poquitín en el marcador para llegar a los puntos decisivos igualados y que, bueno, que ahí ya influyen muchos factores. Otro balón para Manuelito. Muy bien la defensa, porque el ataque había sido muy duro, muy bien la defensa. Pues sube el punto 14. Pues 14-18. Cobra nuevamente ventaja Arona. Veamos si recuperamos esa diferencia. Pues no va a ser de esta, sino que va a aumentar con el buen saque. Lástima ese saque, no pudo sujetar Manuelino el hombro. Su saque viene muy duro y bueno, hay que sujetarlo bien. El hombro, ayudarse con el cuerpo, porque si no se te va, se te sale con la potencia con la que viene. Manuelito otra vez.
Y la salvan muy bien. Se estrella en la red el remate de Darío. No, ¿Darío? Sí, Darío. Ah, no. No, de Vladislav. 15-19. Bueno, pues se va ahora. Error en el ataque, en la salida del equipo de Arona. 16-19, bueno, son 3. Hay que llegar cerca, los puntos importantes, y luego puede pasar cualquier cosa. Muy buena la red ahora. Michael no puede sostener el gran remate. Sí, había sido 1 para 1 y bueno, busca muy bien las manos. Y adentro. Era muy complicado, además la red de Belvis se la había quedado muy separada, llegó Sánchez justo y el balón le viene desde atrás a Manuel, es un balón complicado, pero bueno, lo solventó. 17-20. Y no pueden hacer nada ante ese buen remate del equipo de Arona. Jugó muy bien el colocador. Bueno, pues vuelve a hacer el mismo cambio que hizo en el primer set, vuelve a entrar al saque el jugador número 26, Díaz, parece que fue. Perdonadme si me equivoco, pero yo veo muy mal. El 26. Sí, Alejandro Rodríguez Mejías. Uy, la red se le pasa un poco a Bray. Podemos free. Pega muy alto. Pega muy arriba. Este primer tiempo, el corto adelante, pega muy arriba y no pudo parar Pues máxima renta de este segundo set. para la red de Bray. Y adentro tocó el bloqueo, punto. Muy deportivamente tanto el jugador como el entrenador visitante la marcan dentro, que a mí me había parecido fuera, pero eso no, la verdad. No quiero entrar en decisiones arbitrales porque... Bueno, 22-17. Vamos a ver si conseguimos que Manuelito nos meta un poco en el partido, buen saque, buena la red también. Super, bola muy rápida a la punta, que ahí Sánchez no puede sujetar, había sido 1 para 1, está muy bien la línea, las manos de Santi, y bueno, pues knockout. Está claro que jugar con una buena recepción al final es un poco lo que les está permitiendo pues jugar 1 contra 1, dejar a los jugadores de pista más liberados. Dentro ahora el saque, sí, efectivamente, creo que ahora no da lugar a dudas. Y bueno, pues esto se torna muy complicado. El problema que le veo es que nos está costando mucho recibir. Claro, nos gusta mucho el coche de Curro, que al final era Michael, la red. Muy bien, jugó muy bien Bruno con el volteo. Era difícil la bola de Santi para jugar ese corto adelante, pero bueno. 19 partidos. Yo creo que, como digo, hay que, cuando tienes la ausencia de un jugador determinante como Curro en la punta, que Curro se puede jugar contra un bloqueo doble por la altura y por la pegada que tiene, cuando tienes ese déficit, vamos a decir, o esa carencia, que en este caso es Curro, un poco lo que nos aporta en ataque, como digo, que Curro es un jugador que sí que pueda, pues, sus características, su altura, su velocidad de pegada, su potencia, su brazo, pues sí que puede jugar con un bloqueo contra un bloqueo doble, pero en este caso, con esa ausencia, yo creo que hay que ajustar un poco más
muy serios, muy ordenados, muy Sí, trabajados. están cometiendo muy poquitos errores, Claro, que eso es lo que les está dando vida, porque nosotros estamos alternando buenas acciones con pequeños errores, tanto de saque como de juego, no demasiados, pero también algunos. Entonces, claro, ahí está la descompensación. está claro. Ellos son mucho más rocosos, más sólidos, más estables. Bueno, también nosotros estamos sufriendo más en red, ellos están recibiendo bien. Pero bueno, yo creo que Bueno, el vamos a ver. equipo ha de resolver la situación en el aspecto de que Curro, pues, obviamente aporta mucho, pero hay que encontrar alternativas a cualquier ausencia de cualquier jugador. Bueno, era lo que estaba comentando, pero efectivamente, y hay que encontrarlas. Pero yo creo que todas esas alternativas pasan por una buena recepción. Hmm. Por una buena recepción para que el colocador, para que Santi pueda elegir el mejor ataque en el momento apropiado y tratar de dejar siempre a nuestros atacantes pues, con un solo bloqueo. Y porque, por otro No lado, está siendo así y entonces nuestros atacantes de punta están sufriendo mucho para superar los bloqueos rivales. pero por otro lado tampoco, a ver, tampoco estamos. Pues me parece, me están riñendo porque según parece el micro mío estaba desconectado. Yo estaba hablando y como estaba entrando se escuchaba mal. Lo siento, disculparnos. Vaya, bueno, son fallos técnicos, cosas del directo que se suele decir, pero sí, la verdad, disculpad el error. Bueno, empieza el tercer set, bueno, la red ahora, primer tiempo otra vez, y no puede engancharla Dani Mauricio, se está desplazando hacia el centro, a tapar, a tratar de cerrar ahí esa diago. Bueno, pues se le quedó, había sido muy buena la pay de Michael, había sido bueno el paso también, el pase, porque estaba Manuelito en 4, yo creo que el central ya se había ido hacia la punta a tapar a Manuelito y jugó muy bien Santi la pay, fue una buena opción, yo creo. Vamos a ver, es bueno el saque ahora, muy buena la red también, ellos están recibiendo muy bien. Bueno, pues vamos a, conseguimos la free bien ahora. Y entró, sí, entró. Tocada de bloqueo, bueno. Lástima, bueno, había sido buena la defensa, habíamos concedido free ball y bueno, están por salir con la pipe y... Bueno, vamos a ver. Opta ahora Manuel por el ataque controlado, se le va ahora. Alguno de los pocos errores se le va el ataque. Bueno, pues dos ataques seguidos, dos errores del jugador de Arona. Muy bien el apoyo, porque había sido bueno el bloqueo. Bien el free, otra vez Manuelito. Y se le fue. Una lástima, era un momento bueno. Se le fue. 3-2. Bueno, yo creo que va a sacar flotante en saltos, efectivamente, saque flotante en saltos. Un saque un tanto extraño con el pie cambiado, diría yo. Otra vez, Manolito. Ahora sí, parece que no se había quedado a gusto con el anterior.
con el remate anterior y ahora sí que le pegó con todo. De hecho el colocador de Arona estaba en el sitio, no pudo sujetarla. Venía muy dura. Vamos a ver ahora el saque. Otro zapatazo, muy bien la red ahora de Alex. 3 iguales. Bueno, vamos a ver si conseguimos una buena refe. Muy bien, Alex, en el apoyo. Otro buen bloqueo. Vuelve. La levantaron finalmente. Reclama Arona como que había... Le dio en la mano a Alexis. Pero anteriormente Manolo estaba desquiciado porque había dado claramente el amarillo y no se había sancionado. No, y Alex lo reconoce y sí es verdad que la toca porque yo estaba muy cerca desde aquí y sí es verdad que le toca la mano a Alex, independientemente de que el punto ya anterior tenía que haber caído, o sea, Pues 5-4. Bueno, por primera vez en el partido estamos por delante. Veamos a ver si consiguen sostener la situación. muy buena la red ahora. Bueno, muy duro ese ataque a la diagonal. Bueno, vamos a ver si este tipo de puntos sirven para animar un poco al conjunto local. 6-5. Yo creo que es el primer momento que nos ponemos por delante del marcador en todo el partido. Estos dos puntos de atrás. Vamos a ver la Rece. Bien, Bryce, esa Rece ahora, corto atrás. Oh, lástima. Lástima, se le quedó un poco la bola a Santi. Pero bueno, venga, vamos. Tuvo que golpear muy abajo, Bruno. Sí, bueno, ahí ha sido muy buena la Rece. Vamos a quedarnos con eso. Vamos. 6 iguales. Bueno, pues se le queda a Salcedo la bola en la red. Un saque, muy buen saque. $8-6. 8-6, otro error. Manda el capitán a calentar. Vale. Una lástima, estaba Bruno en el sitio, estaba Bruno en red, una lástima. Acababa de girarse Moracho del bloqueo y no le dio tiempo. No le dio tiempo a llegar. Y entró. Manuelito que entró, está con confianza. Sí, salvo los dos primeros balones que pegó y este último aquí ahora en el tercer set, yo creo que cuenta sus ataques por puntos prácticamente. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero bueno, hubo muy buenas defensas del equipo visitante, pero bien, ahora ese bloqueo. Otro buen bloqueo. Bien el apoyo también, busca el cambio de salida. Bien Santi en defensa, bien Dani Mauriz. Elvis. Y muy bien Elvis. Espectacular. No era fácil el remate. No, venía el balón muy separado. Pero yo creo que le hacía falta un poco de confianza a Elvis también, que Elvis es un jugador que yo creo que tenía el brazo un pelín encogido. Corrigió muy bien en el aire y tiempo muerto. Muy bien. Que solicita el banquillo de Arona Carlos Hernández. No. Aike
Hay que González Santos. Bueno, Carlos Javier Hernández es el auxiliar. bueno, en cualquier caso, yo creo que ahora el momento Bueno, que, 17, el momento que 17. ajustas un poco la red, ellos empiezan, también lo obligas a ellos a, empiezas a jugar más cómodo. Si ajustas un poco la red, empiezas a jugar más cómodo, con los ataques más fáciles, y a ellos les obligas también a ser más precisos. Entonces, bueno, pues también les obligas a cometer errores. En cualquier caso, yo estoy viendo yo creo que al capitán del equipo, el número 10, que lo estoy viendo un poco más cansado. Bueno, la cosa está clara que son partidos a 5 sets. Bueno, ves, por supuesto, por supuesto. Está claro. Entonces, Bueno, oye, es todo el que mundo además- queramos ganar 3-0, ¿no? Pero Es que además en un set te puede cambiar por completo el partido, porque estamos viendo además que, bueno, buen bloqueo, que no consiguen salvar. allí empezamos ganando 2-0 y luego el partido cambió radicalmente. Incluso en el quinto set yo creo que perdían 17 o 11-7 o algo así. Parecía que estaba perdido y al final, pues mira, acabas llegándotelo. Entonces, por eso digo que es importante llegar a los puntos decisivos cerca en el marcador. Perdona. Bueno, había sido bueno el saque del colocador, la red de Manuelito un poco. Lástima, estaba Michael en el sitio, pero venía muy duro el balón. 19. Disculpar por esos pequeños lapsos que ha habido ahora. Nosotros también nos equivocamos. Sí, bueno, vamos a ver. Y se le ha quedado una pequeña indecisión entre Elvis y Michael, que genera el empate a 10 y que Manolo quiere reordenar porque han sido dos erroritos que bueno, Sí, que se pero- pueden evitar. Sí, por supuesto, pero bueno, no se puede. Eso, bueno, se soluciona hablando, entre otras cosas, ¿no? Pero Claro. pedimos el balón, hay que hablar en el campo y bueno, lo que está claro es que no se puede discutir porque todavía queda mucho partido, queda muchos sets, estamos 10 iguales y oye, se corrigen esos errores, a lo mejor esos ajustes, esos pequeños ajustes o desajustes, mejor dicho, pero hay tiempo, hay margen todavía, como digo, es 10-10. No podemos tirar el partido, tirar el set porque una bola no haya salido como nosotros quisiéramos. Bueno, pues como sea, 10-10, 2 sets arriba Arona, hay que seguir remando. Ven, Michael enrece, bola sobre Manuelito Y nos cazaron. y le caza el bloqueo, tremendo, el bloqueo. El bueno de Darío Paz. Se pone por delante Arona. 10-11. No sabría qué decir, yo la vi mala, pero como ya sabéis que yo no soy muy de fiar, ¿eh? Vladislav al saque. Y se le queda a la red. Pequeña dosis de oxígeno para el equipo local. Sí, 11-12. Sí, porque venía de un parcial bueno con su saque. Saca Elvis. ¿Y desde dónde? Desde la PAI, como un avión, salió volando. Pero sí, Antonio Saucedo. no la pudo sujetar Michael en defensa.
Y sube el punto 13. Pues la dan por buena. No sabría qué decir al respecto tampoco. Vamos a verlo ahora, que aquí la repetición nos lo cantará. Creo que out. A mí me pinta out. Pero bueno, vamos a respetar a las colegiadas. 11-14. Bien, Elvis Enrece. Y qué difícil, Se pero tomó el la tiempo con salvó. Moracho. Buen bloqueo conjunto de Michael y Moracho. Otro bloqueo de Moracho. Sí, se le quedó el balón en la red. Saucedo buscó la diagonal muy corta y estaba Moracho, había metido bien Moracho las manos en el bloqueo y tuvo que buscar ajustar más diagonal hasta que se quedó sin diagonal. Se y movió muy bien en la red esta se vez. dejó la red, sí. El bueno de Moracho. Sí, Tres que había llegado bien ahora. Y ahí lo tenemos el saque precisamente. Bueno, el saque. Con qué delicadeza lo hizo. Parecía que se quedaba en la red, pero pasó lo justo para entrar entre el bloqueo y la red. Sí, muy a lo de Ngapé. Sí, sí. Un ganchito. Va a sacar Obi. Ahí está, da en la red, Tiene pero un saque un pasa. poco ortodoxo con el pie. Parece que con el pie cambiado, pero la verdad es que le está dando muy buenos resultados. Ante eso poco hay que decir. Otra vez Manolito. Manuelito. Ahora sí engancha a que consigue agarrar el receptor, el colocador en defensa. La tira la bola muy rápida. Bueno, a punto muy disputado. Pasó otra vez. Free ball que machaca. Machaca, no da más tiempo. El bueno de Bruno. Parecía que ninguno quería ganar el punto. Y la verdad es que fue un poco cúmulo de despropósitos. Bueno, Toma para ti, toma para mí. Para que al final Bruno en la red machacara el punto 13. Bueno, el saque. Muy buena la defensa de Alex, pero no. Bueno, sí, lo va a pasar. La salvaron. Oh, y se free. Espectacular. Obliga. Y la dan fuera. Después de pelearla muy bien, hubo mala suerte en ese remate cruzado de Manolito. Lástima, se le fue un poco ahí el free. Se le fue un pelín. La verdad es que parecía que no pasaba. 13-16. Vuelve a despegarse Nosarona. Momento delicado, no se le puede dejar, porque ya vimos en los otros sets que saben sostener bien las diferencias. Sí, una pena este punto, hubiera sido pues uno. Bueno, la red de Bryce. Manolo. La salvan. Bruno. Y con qué habilidad, Santi. Sí, yo creo que de hecho me extraña que no proteste nadie porque yo creo que el ataque había sido llevada. Había sido falta, pero bueno. Pues 14-16. Saca Michael. Y out. Sí, se le va el saque, efectivamente. Bueno, pues 14-17. Pues a cambio Héctor y sale Manuelito, que debe tener problemas físicos porque, bueno, lo primero por cómo lo estamos viendo con Mayou, el fisio, jugador y fisio, y lo segundo porque estaba siendo el jugador más determinante en ataque, entonces no tendría sentido de otra manera. Pues dos bloqueos seguidos por parte de Arona, Bueno, que le meten otra vez con 4 de ventaja, encarrilando este tercer set y probablemente, si no lo remedia Cisjovianos, que tiene mala pinta, el partido. Bueno, otro nuevo bloqueo, nos están cazando una y otra vez. Tiempo que pide Manolo. Y efectivamente vemos allí al fondo al bueno de Manolo, de Manolito,
está tendido en el suelo. Sí, Debe está tener algún problema, probablemente por la pinta en la espalda, porque no le están atendiendo ninguna articulación. es que no lo sé, puede ser la espalda, sí, puede ser Como se tiró rápidamente, el se tiró. aductor, sí. Bueno, pues no es una buena noticia. Está claro que no sé lo que le pasa, pero no es una buena noticia para el equipo. La dolencia de Manuelito. Ahí vemos cómo están atendiéndole al bueno de Manolito. Esperemos que recupere pronto por su bien y por el del equipo. 14-19. No, yo creo que es difícil verlo y fue muy justo, pero creo que no pisó, la verdad. Pues 15-19. Oh. Esa recepción, bueno, estamos viendo que ahora vale más retener, los árbitros permiten esas retenciones, bueno, no lo sé. (15-25) arriba Arona. Le cazan al bueno de Moracho. Muy bien, Michael. Michael con el pecho. Bueno, pues esto pitan bastos. Sí, está claro que hoy no es. Y como veis, pues poco más que decir. Arona se está mostrando superior. Sí, sí, sí. Y Dentro adentro. ahora, sí, reconocen muy bien, muy deportivamente. (16-21). Lástima no pudo El sujetar ahí. bloqueo se fue. Blockout. Bueno, 22-16, esto se antoja muy complicado, muy complicado. Bien, Arece. Bueno, muy bien el colocador, llegando desde uno, de frente, se para y... Vamos a ver. Bueno, muy bien, me había echado por bueno la Rece. Muy bien, Santi. Y muy bien, Michael, dándole muy duro, entrando desde atrás, dándole muy duro. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, no fue capaz Moracho de sujetar esa bola. Bueno, pues Punto de partido. 24-17, punto de partido para Arona, y que yo creo que paró muy serio, con muy poco fallo, muy poco error, sacando muy bien, nos hizo sufrir mucho en defensa y muy bien el bloqueo. Y hablando del saque, pues una lástima la Rece. Y bueno, pues vamos a ver, ahora lo importante yo creo que es incluso ver hasta qué punto
la dolencia de Manuel puede, yo creo que va cojeando. Bueno. Bueno, pues vamos a bajar a recabar las impresiones de los técnicos y de algún protagonista. Sin más, pues nada, este 3-0 queda bastante claro la cuestión. Esperemos que, bueno, ya se han quitado los sustos de los grandes enfrentamientos, los grandes equipos. En próxima jornada nosotros vamos a visitar a la Universidad de Valladolid y nos veremos las caras aquí nuevamente contra San Sadurniño el día 25 aquí en este mismo escenario. Bajamos a la cancha. Hasta ahora. Uno. ¿Sí? Ahí, ahí. Vale, dice, a ver si lo digo bien. Bueno, Jaime, entrenador Garona, bueno, bien, ¿no? Contento del equipo en esta situación por el serio comportamiento del equipo. Sí, ya teníamos la experiencia del año pasado, la primera vuelta también fue un partido muy reñido allí en nuestra casa y venimos con un objetivo claro, que era trabajar seriamente y se ha dado al final el resultado y nos lo planteamos bien. Ha salido muy buen entreno la semana y se ha visto reflejado al final en el juego. El equipo está siendo muy serio no solo hoy, a lo largo de la campaña está respondiendo bastante bien, ¿no? Primeramente, bueno, terminar que no es un lunar, pues el todopoderoso textil que pasa un poco por encima, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, nos ha ido funcionando, hemos empezado a trabajar, el grupo se ha afianzado, estamos muy contentos y al final, como siempre digo, es un reflejo de los entrenamientos, estamos entrenando muy bien, nos están saliendo las cosas, un poco de fortuna también, que al final la suerte juega un factor importante. Y a pesar de que el Textil sea prácticamente un equipo imbatible, está siendo una temporada muy reñida. Hay muchos equipos que también estamos peleando y esto se agradece al final. Va con una motivación extra luego. Bueno, ¿cómo
vaticinas un poco, porque aún así todo tenemos 4 equipos ahí arriba pegándose por esos segundo, tercer, cuarto puesto. ¿Cómo lo ves hacia el final? Yo sinceramente lo veo bonito. Así da gusto poder afrontar, poder entrenar con objetivos de que estemos peleando, que esté todo igualado. Si fuera divino, ojalá saber y poder averiguarlo, pero hacer una liga tan apretada es casi ver el factor suerte que comenté antes, que el que mejor se le dé o el que mejor trabaja al final es el que se va a llevar ese segundo puesto, porque yo creo que ya de sí está separado y nada, se vaticina una final de segunda vuelta apretada. Emocionante. Por último, ¿Cómo es esto de tener a toda una institución en el equipo como el Suerte. Yo lo único que puedo decir es suerte, aprendes, se deja también ayudar. Palabras de elogio que al final es uno más también y nos echa un cable y nos aporta su experiencia, es sabiduría pura. Mucha suerte. Vamos a ver qué nos cuenta, porque no podemos perder la oportunidad de hablar con él. Para hay que aprovecharlo porque es una leyenda viva prácticamente el deporte. Enhorabuena. Muchas gracias. Alexis. Bueno, Estaba hablando ahora con el entrenador. Qué placer, ¿no? Tenerte aquí en la pista en todos los sentidos, ¿no? Porque ya no solo en el aspecto a mí ni decir, bueno, lo que aporta verte en el campo, sino además la calidad, tanto es el conjunto, ¿no? no, muchas gracias. La verdad es que mientras siga disfrutando jugando, pues seguiré intentando aportar lo que ellos merecen. Cómo hay mucha gente viéndolo de muchas edades, cómo se Aporta ese estar durante tanto tiempo y con esa ganas de seguir estando? Pues nada, simplemente la ilusión. Yo creo que lo que mantiene que yo siga jugando es el ponerme nervioso antes de cada partido, el ilusionarme, las ganas de competir. Y yo quiero transmitir eso a mis chicos, ¿no? De que, oye, que no la edad es solo un número, lo único que hay que intentar tener es ganas, ilusión y ganas de competir y aportar lo que se pueda. Algunos días son más, otros días son menos, pero hay que seguir siempre para adelante. Serio el equipo, ¿no? Está comportándose. Nosotros dijimos que independientemente de acciones aisladas, han cometido muy pocos errores. A ver, venimos en una muy buena dinámica. Antes de la semana pasada llevábamos 6 victorias seguidas. Hemos cogido un buen ritmo. Aquí teníamos, no miedo, pero sabíamos que Jovellanos es un equipo muy duro. Hoy la verdad es que echamos de menos a Curro, que para ellos es un pilar, pero nosotros sabíamos que aquí era un partido muy complicado y así lo hemos preparado, ¿no? Veníamos con la mentalidad de que no podíamos regalar nada, que había que ganar todo lo posible, cometer los menos errores, porque desde que te equivocas, Jovellanos está siempre preparado para coger ese balón. Entonces ha salido el partido muy bueno. Tercer set empezamos ahí un poquito arranqueantes, pero lo pudimos sacar. Bueno, la Liga 2 este año, bonita, ¿no? Disputada con varias opciones de equipos. No, la verdad que nuestro grupo este año yo creo que es el más competitivo. Una semana ganas y estás arriba, la semana siguiente pierdes y te vas 3 puestos por abajo. Entonces, sí es verdad que ahora hay un corte de la mitad para arriba y la mitad hacia abajo, pero entre ellos, los dos grupos, digamos, que se han formado, nos estamos pegando todos los fines de semana por ganar y por estar arriba. Pues enhorabuena. No queda decir. Enhorabuena por lo que se ha visto en la pista y sobre todo por la trayectoria. Muchísimas gracias. La verdad es que esperemos estar el año que viene otra vez por aquí. Eso te iba a decir. No pidamos más. De momento una más. Una más. Ya vi yo a mis compañeros les digo que a mí me queda una menos. Ellos siempre van sumando temporadas, pero para mí ya son una menos. Pero espero que el año que viene podamos seguir. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si pillamos a bien. Aquí tenemos a Manolo. Manolo. Bueno, Manolo, tuvimos delante un equipo muy serio.
Sí, un equipo que venía a ganar el partido. Y se jugaba bastante más por lo visto que nosotros. Sí, te vimos por momentos, en algunos momentos un poco disgustado por cosas, ¿no? Hombre, pues yo creo que hay que tener un respeto a este deporte, a la gente que viene, y hoy no lo hemos tenido. Estoy muy enfadado, me parece una vergüenza la actitud que han tenido los jugadores, pero hay que pelear con ellos, ellos sabrán. Desde luego, si esto es el camino, habrá que cambiarlo. A ver, teniendo delante un equipo tan correcto, no se pueden tener errores. Hemos tenido errores en diferentes formatos, ¿no? Pero bueno, Eso que nosotros no. tenemos delante un gran equipo que tiene muy pocas opciones. Claro, lógicamente, pero yo lo tengo muy claro. Un equipo venía a ganar y nosotros hoy veníamos, bueno, supongo que a ver qué pasaba, a ver si era divertida la mañana. Es que estoy bastante enfadado, disgustado y por supuesto voy a tomar medidas. Bueno, pues dejaremos que corra un poco el aire, que se relaje la situación, porque evidentemente es un año que el equipo no lo está haciendo mal. Obviamente tampoco hay por qué tener errores, pero bueno, O sea, lo que pasa es que uno cuando termina la temporada recuerda el final y no se acuerda del principio. Los puntos los hemos sacado al principio y si seguimos en esta línea, el final no va a ser bueno. Entonces, te queda siempre más sabor. Es lo malo de las temporadas, te quedas siempre con el final. Tenemos, creo que 5 partidos nos quedan, bueno, 6 partidos para arreglar esto. Ojalá, espero que tenga arreglo. seguro que sí. Porque, repito, el año no está siendo malo y bueno, tampoco hay por qué relajarse porque ya, entre comillas, dejamos un poco los deberes hechos, ¿no? Sí, no sé cuál es el motivo. Tengo que descubrirlo y si lo consigo descubrirlo, cambiaremos. Bueno, que cambiando un poco el tercio. Un placer, ¿no? Ver a gente como Alexis en la pista, ¿no? Sí, es de mi quinta, o sea, que es joven, pero con experiencia. Entonces da gusto, además mantiene el nivel todavía, o sea, da gusto. Además, hacemos un voleibol muy parecido, la verdad es que es un placer. Bueno, pues la semana que viene otro. Espero que mejor. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya visteis, ¿no? Está el patio para muchas más cosas. y vamos a dejarlo para y aplazarnos dentro de 15 días aquí con otro gran partido. Lo dicho, hasta el próximo partido. Un saludo.